excelentísima señora ministra, embajadores, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración del Grupo Abertis. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a la ministra de Industrias y Productividad de la República de Ecuador, doña Eva García Fabre. Le va a presentar el embajador de este país en España, don Cristóbal Roldán. Querido embajador, la tribuna es suya. Muy buenos días. Señora doña Eva García Fabre, ministra de Industrias y Productividad del Ecuador. Don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum. Don Alejandro Coldefroy, autoridades nacionales, señores embajadores, cuerpo diplomático, amigos, amigas presentes. Se cumplen 5 meses del inicio del mandato del presidente Lenín Moreno, caracterizado por la apertura a la opinión ajena y, sin duda, por el diálogo con los diferentes sectores. En lo que a este espacio concierne, ofrece un marco jurídico que impulsa la inversión en los diferentes sectores productivos, y es así como promueve una serie de iniciativas que debemos culminar dentro de un marco que ofrece certezas a la inversión extranjera con el afán de crear riqueza. Ser competitivos en el conglomerado internacional, comprendemos que vivimos en la era de la globalización. Tengo el honor de presentar a la señora Eva García, ministra de Industrias y Productividad, que luego de su intervención ustedes convendrán conmigo al definir como uno de los tantos aciertos que ha tenido el señor presidente al designarla para que conduzca este sector estratégico del aparato productivo. Economista, comprometida con el trabajo por el país y su prosperidad, especialista en inversiones, seguridad social, comercio exterior y cooperación, máster en negocios internacionales y gestión del comercio exterior, cuenta con diplomados internacionales y amplia trayectoria académica en universidades de Europa y América. Ejerció la docencia universitaria en la Cátedra de Negociaciones Internacionales en diferentes maestrías, ha colaborado con artículos en periódicos y revistas especializadas y ha publicado varios libros en los que se destacan Ecuador frente al siglo XXI, El futuro de los puertos ecuatorianos y Euroboletín, mensual Eurocentro de Cooperación Empresarial de la Unión Europea. Ocupó el cargo de embajadora plenipotenciaria en la misión diplomática del Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio. Se desempeñó como negociadora permanente ante la Comisión Europea en convenios bilaterales con países como la ALADI y comisiones mixtas de negociación de Ecuador y de la Comunidad Andina de Naciones. Fue fundadora y directora nacional del programa europeo Al-Invest en Ecuador. Durante 10 años se desempeñó en el área financiera, económica y política del proyecto, en conexión directa con la Comisión Europea. En las elecciones del año 2002 participó como candidata a la vicepresidencia de la República como binomio del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Una mujer que ha marcado su ruta profesional con el trabajo y la prosperidad de ustedes. Señora ministra. Muy buenos días, señor embajador. Gracias por esa generosa presentación. Estimados señores, gracias por estar aquí, gracias por el interés en nuestro país. Permítanme entregarles un caluroso saludo de nuestro señor presidente constitucional, el licenciado Lenín Moreno Garcés, quien en diciembre estará oficialmente de visita en este querido país. Tenemos nosotros en Ecuador un gran optimismo con lo que es el nuevo gobierno. Este gobierno ha marcado una gran diferencia porque es un gobierno de diálogo, de inclusión, de transparencia, de estabilidad. Podría decirles que en estos 5 meses
que me ha tocado vivir la experiencia de ser ministra de este sector tan importante como es la industria y la productividad, realmente transversal a toda la economía, he podido observar la determinación del señor presidente por ofrecer condiciones estables y sobre todo por ofrecer confianza al inversionista nacional, al extranjero. Tratamos de hacer que esos más de 36.000 millones de capitales que están afuera retornen al país, pero también de entusiasmar y de dar las garantías para que todos aquellos que hasta ahora no han invertido lo hagan. Ecuador es un país de oportunidades. Ecuador es un país en el que vale la pena invertir. Ustedes tendrán algunos compatriotas que efectivamente están ya en nuestro país, con una inversión productiva en determinados sectores que han sido exitosos y en los que todavía hay mucho más para crecer. Pensamos que las condiciones están dadas. Si bien es un gobierno que comienza, creo que la marca del diálogo es una característica muy importante. Un diálogo abierto con los sectores productivos. Como ustedes conocerán, pues, una promesa de campaña del señor presidente que se cumplió contra todo pronóstico es el haber creado un Consejo Consultivo Productivo y Tributario, un consejo que trabajó con todos los representantes de los ministerios vinculados a la producción, a la parte laboral, y los representantes de los distintos sectores de la producción, donde estuvieron pequeños, medianos, economía popular y solidaria, las grandes cámaras de la producción agrupadas en el comité empresarial, la pequeña y mediana industria, los artesanos, los productores agroindustriales, pequeños, medianos, en una interacción trabajando por entregar propuestas que efectivamente fueron entregadas en septiembre, y en octubre el presidente anunció su política económica con medidas que por supuesto se salieron de lo que es el modelo común de ser lo que en Ecuador llamamos un paquetazo, que es alza de tarifas, más cara la vida para todos, sobre todo para los que menos tienen. Sí hace una gran diferencia. Por supuesto, en un ambiente de democracia todos tienen derecho a no estar de acuerdo con todo. Pero, señores, de un diálogo y de una propuesta que se acepte el 84% de lo que propone el sector productivo, ya es una muestra muy importante de a qué quiere llegar este gobierno. Nos interesa la prosperidad y la prosperidad para todos. Nos interesa la inclusión, nos interesa que Ecuador crezca. Somos un país dolarizado, ustedes lo conocen, y eso nos lleva a que tengamos que tener permanentemente ingresos de divisas para sostener un sistema que ha sido bueno para todos y que le ha dado mucha estabilidad económica al país. Entonces, ¿cómo pueden crecer y cómo podemos sostener esa dolarización? ¿Cómo pueden crecer los ingresos? Únicamente con que la economía crezca, con que crezcan las exportaciones y las inversiones, que retornen los capitales y que ingresen todos aquellos que quieran tener un justo rendimiento. Y en ese sentido estamos empeñados y siguiendo una línea que la seguimos todos los ministerios. En nuestro país nos hemos organizado en algunos consejos según los diferentes aspectos de lo que es una política general de gobierno. Tengo el gusto de presidir el Consejo Sectorial de la Producción. En este consejo están incluidos los ministerios de Agricultura, de Acuacultura y Pesca, una Secretaría de Reconstrucción que se formó luego del terremoto de abril del 2016 para reconstruir las provincias más afectadas, y tenemos como miembros asociados al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, y una serie de empresas públicas grandes que van a salir a ser sujetos de alianzas público-privadas. En este Consejo Sectorial de la Producción vamos a tener la oportunidad no solo de aprobar proyectos que ya están en carpeta, sino además promover una legislación que, si bien está vigente, no ha sido muy difundida ni aprovechada. Como Ministerio de Industrias, nos toca sobre todo la rectoría de lo que es las industrias y la productividad. Como les decía al iniciar, es un ministerio transversal.
Yo había preparado una presentación muy didáctica. En realidad el formato se cambió, pero con mucho gusto creo que podemos recorrer. No se asusten de haber visto esta carpetita tan grande, que en realidad son respaldos para cualquier información adicional que ustedes quieran tener. Y esta carpeta quedará en manos del señor embajador para cualquier consulta que ustedes deseen hacer después de este evento. En todo caso, volviendo a nuestra política, tenemos ejes determinados y nos enmarcamos en el Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, en una nueva visión de la política industrial, en un Consejo Consultivo Productivo y Tributario que, terminada su función y habiendo entregado la propuesta de políticas al presidente, pasa a ejecutar una agenda productiva. En un programa económico establecido y anunciado por el señor presidente hace una semana, en el Consejo Sectorial de la Producción que les mencionaba hace un momento, en un comité interinstitucional de asociaciones público-privadas relativas al desarrollo de MIPYMES y del sector industrial, y en un instrumento nuevo anunciado por el señor presidente de la República, que son las mesas de competitividad. Estas mesas trabajarán en cada provincia del país, porque no queremos que hayan espacios olvidados, sobre todo las zonas de frontera. El norte, el sur van a ser zonas especialmente atendidas y para generar desarrollos y bienestar. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo del 2017 al 2021 tiene 3 ejes. El primer eje es derechos para todos durante toda la vida. El segundo eje es economía al servicio de la sociedad. Y el tercer eje es más sociedad, mejor Estado. En el primer eje tenemos los programas insignia del gobierno. El programa Toda una Vida, que considera a todos los estratos de la sociedad y dentro del cual está el Plan Casa para Todos. Señores, el Plan Casa para Todos es una gran oportunidad para invertir. Tenemos previsto más de 350,000 viviendas con una inversión de $5,000 millones para los 4 años. Es una oportunidad y los invito a incursionar en este ambiente. Es una inversión segura, como ustedes saben, la inversión de vivienda es, así como lo hace el Seguro Social en nuestro país, con un seguro de desgravamen, con absoluta seguridad. Este programa intentamos que genere por lo menos un 2% adicional de crecimiento para la industria, porque como ustedes conocen, la construcción dinamiza más de 7 sectores propios, pero muchas industrias conexas también, a más de dar el bienestar y resolver una necesidad. Eso es un programa que en el eje 1 el presidente lo sustenta con mucha ilusión. Entendemos que ya hay inversionistas de su país para desarrollar un programa de vivienda con granjas, que incluso es un programa integral porque mucho de la producción de esas granjas va a ser adquirido. Entonces el círculo virtuoso se completa. En realidad que este es un ejemplo de muchas de las cosas que se puede hacer. Basta que la construcción se dinamice para que pueda haber mucha prosperidad y que crezca la economía. Nos dicen que es un poco ambicioso lo que anunciamos de por lo menos un 2% promedio anual, pero lo vamos a cumplir. Creo que con solo esto tenemos asegurado un crecimiento de este tipo. También nos dicen que por primera vez la economía ecuatoriana da cifras de lo que se puede prever. Sí, en eso estamos, porque tratamos de dar estabilidad y de decirle al inversionista a qué queremos llegar y en qué lo vamos a apoyar. En cuanto al objetivo 2, economía al servicio de la sociedad, el objetivo 5 dice, impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. Y el objetivo 6 dice, desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Esto se enmarca, mejor dicho, la política industrial del Ecuador del 2017 al 2025 se enmarca en estos 2 conceptos. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos un Producto Interno Bruto que crece
y cuyas perspectivas son de que crezca quizás un 1% según los organismos internacionales. Nosotros aspiramos a que sea más. Con una economía distribuida sobre todo en el sector servicios, con una agricultura que apenas es el 9,1%, con una industria que se ha mantenido en un 12% a través de los años y que eso es lo que queremos potenciar y que llegue a tener una mayor significación, a más de, por supuesto, la economía de servicios que, como todos sabemos, el mundo desde hace muchos años marcha hacia una tercerización de las economías y realmente son los sectores donde está la mayor cantidad de flujo de dinero. ¿Qué tenemos? Tenemos también en nuestro panorama un acuerdo multiparte firmado en noviembre del 2016 que queremos aprovechar para hacer que esa balanza comercial se multiplique. Como les decía, queremos que crezcan las exportaciones a más de las inversiones. Al momento y con los pocos meses que tenemos, serán 10, 11 meses de la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea, las exportaciones han crecido significativamente, sobre todo las exportaciones hacia la Unión Europea. Y mantenemos una balanza comercial positiva, lo cual es importante porque el año pasado no fue esa la experiencia. En cuanto a la situación de la industria ecuatoriana, tenemos una industria que en el segundo trimestre, y contrario a toda la tendencia de América Latina, Ecuador creció en el segundo trimestre un 3.3%, sobre todo por el crecimiento industrial y por el crecimiento del consumo. Los países latinoamericanos no pasaron del 1.5%, en el mejor de los casos. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos que hay un uso de capacidad instalada de la industria ecuatoriana del 70%, capacidad todavía por utilizar. El porcentaje de trabajadores que reciben capacitación en un periodo determinado en el Ecuador es ligeramente inferior al promedio de América Latina y el Caribe y muy inferior al promedio de la OCDE. Las exportaciones aún son mayoritariamente de productos primarios. Productos de alta, media y baja tecnología son exportados casi en su totalidad hacia la Comunidad Andina, Mercosur y el resto de la Asociación Latinoamericana de Integración. Nos falta aprovechar aún las condiciones generadas en infraestructura productiva por parte de la inversión privada. Tenemos una industria expectante de escenarios de estabilidad normativa de largo plazo como son los que se han ofrecido. Respecto de otros países, Ecuador tiene una de las más altas tasas de crecimiento del emprendimiento, lo cual es importante, señores, porque son conocimientos y sobre todo startups en las partes informáticas y de tecnologías que bien pueden ser utilizadas por quien vaya a invertir. Tenemos todavía una asignatura pendiente en desarrollar infraestructura de calidad, lo cual también es otra oportunidad para quien desee invertir en estos temas en nuestro país. Sin embargo, tenemos una nueva plataforma para la industria. Como ustedes saben, en los 10 años anteriores se hizo ingentes inversiones y tenemos, por ejemplo, proyectos multipropósitos que adicionaron 182.000 hectáreas de agua para riego, 142.000 hectáreas de control de inundaciones. En telecomunicaciones se aumentó la velocidad de la red en 40 veces respecto al año 2006. Tenemos una conectividad de más del 54%, lo cual es importante. Sin conectividad en este momento no podemos ser eficientes para producir. La tenemos y la estamos aumentando. 1 de cada 2 ecuatorianos, diría 1.5 de cada 2 ecuatorianos, tienen acceso a Internet. La red de fibra óptica pasó de 3.500 kilómetros a 59.800 kilómetros de extensión. Los mercados, tenemos acuerdos comerciales vigentes y en negociación que corresponden al 60% de la exportación de bienes industriales. Tenemos la creación también del ProEcuador para promoción de la oferta exportable de bienes y servicios, atracción de inversiones y sobre todo facilitación. Muchos incentivos en el clima de negocios, un código de la producción que da exenciones tributarias y facilidades para quienes quieran invertir, con contratos de inversión que le garantizan la estabilidad y sobre todo estas condiciones especiales, por lo menos 10 años, siendo renovables hasta 30 años.
una ley de asociación público-privadas que permite que los privados, las empresas privadas, entren a producir en sectores que son de servicios públicos. Y en Ecuador aquí hay mucho por hacer, porque con todo lo que se construyó, ahora toca hacer las concesiones para la administración de estos servicios y que sean bien administrados, sobre todo por el sector privado, que como sabemos, si no es eficiente, no sobrevive. Esa es la gran diferencia entre los dos sectores. Tenemos una ley de alianzas público-privadas que estamos analizando para mejorar, y sobre todo, y sobre la que tiene el Consejo Sectorial de la Producción mucha influencia y mucho poder de decisión. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones también es un instrumento que debe ser explotado. Tenemos una legislación similar a nuestros vecinos. Pienso que el clima de apertura y la promesa de estabilidad que nuestro presidente hace personalmente va a motivar a que las inversiones vengan con más confianza al país. Los instrumentos están dados, es un muy buen código. Vamos a encargarnos de una mayor difusión, porque probablemente no fue muy difundido, que se desconocen muchas ventajas. Como ministra he recibido algunos grupos que tienen interés en invertir y me plantean condiciones de otros países. Y les leo el COPS y les digo, señores, eso ya está vigente aquí. Hay que conocerlo y hay que aprovecharlo. Y en todo caso, el ministerio está a disposición de todos ustedes y de quien quiera tener información, apoyo. De cualquier manera, estamos a disposición y somos en el ministerio 24/7. ¿Qué más tenemos? En apoyo a las exportaciones, toda una legislación de exenciones al IVA, exenciones de impuestos, el drawback automático que a partir de este gobierno se va a instrumentar. Antes no existía y era un proceso un poquito engorroso. Ahora estamos empeñados en que sea un drawback automático. Tenemos también, y gracias al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, una legislación especial para la instalación de sedes y parques industriales como zonas libres de impuestos y con algunos incentivos para la producción. Y una promesa del señor presidente de que haya una reducción de tramitología, porque también en el exceso de trámites hay un costo para el empresario. En cuanto al talento humano, realizamos grandes inversiones y hasta el 2015 hubo 11.500 becas para estudios en el exterior. Estos becarios, la mayoría ya han regresado al país. Esto fue una inversión del gobierno anterior, un costo que nos toca ahora honrar y pagar, por supuesto, pero que no significa que hay el elemento humano necesario para poder sacar cualquier empresa adelante. En cuanto a la logística, el 94% de la red vial está en muy buen estado, tenemos carreteras realmente de muy buena calidad. Esto es importante porque significa, cuando no hay carretera, significa un costo adicional. Tenemos nuevos puertos, aeropuertos y puertos artesanales. En los aeropuertos, muchos de estos van a pasar a ser concesionados. Y esto es un punto muy importante porque siendo entre nuestros sectores prioritarios de desarrollo, estando el turismo, la agroindustria, los aeropuertos son indispensables y es bueno que estén bien administrados. Son parte de lo que se va a sacar a concurso y que será motivo de las alianzas público-privadas. En cuanto a energía, Ecuador duplicará la capacidad instalada en generación de energías limpias para las industrias. Las centrales construidas dan un abastecimiento de tal manera que estamos exportando, continuamos exportando energía a Colombia, pero queremos eficientar más la distribución porque hay sectores en los que todavía no llega de manera óptima, pero eso ya hay un compromiso del gobierno y estamos trabajando como Ministerio de Industrias muy de la mano con el Ministerio de Energía para hacer que esta distribución sea óptima y sobre todo privilegiar a aquellas empresas que tienen eficiencia energética, que tienen proyectos de energías limpias. Hemos firmado ya algunos convenios de compromisos de energías limpias y eso es muy importante para nuestro país. Además que tenemos una apuesta por las industrias básicas.
Tenemos algunos polos de desarrollo, uno de los cuales es Pozorja, donde tenemos, solo para no alargar mucho la exposición, un proyecto de astillero, lo cual significa recuperar la tradición del Pacífico, de los astilleros ecuatorianos. Ahora hay pequeños astilleros, este va a ser un gran astillero. Un proyecto de pulpa de papel que implica también la generación de un bosque, un proyecto de mediano plazo, el astillero quizás es más inmediato, de una siderúrgica y de la refinería. Estos proyectos en un entorno en que el riesgo país ha caído de 753 en junio a 560 en octubre, lo cual es una buena señal. Un poquito más alto que el promedio de América Latina, pero vamos avanzando. Tenemos además una deuda pública que se ha transparentado, lo cual es importante. Ahora todos saben cuál es la real situación del país y saben que de acuerdo a eso podremos asumir determinados compromisos y sobre todo tener una transparencia total con quien va a querer invertir, que conozcan el país en sus reales condiciones. Lo peor es cuando a un inversionista le esperan sorpresas y eso no debe ocurrir. Como Ministerio de Industrias y Productividad, somos conocidos como MIPRO, nuestros objetivos son mejorar la productividad y competitividad de la industria, impulsar la inversión privada a través de los incentivos tributarios que hay en el COPSI, en la Ley de Alianzas Público-Privadas y otros que se plantean y que se han planteado ya en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Queremos mejorar el resultado de la balanza comercial y de servicios para fortalecer la dolarización, generar empleo de calidad como centro de la política pública productiva. Debemos generar 1 millón de empleos en los 4 años. Necesitamos terminar con el desempleo y con el empleo, realmente el subempleo, y estamos confiados en que lo vamos a lograr. El programa de vivienda será uno de los que aporte a este propósito, pero además sí queremos que haya una mayor generación de producción de la industria y del sector privado. Queremos fortalecer el sistema ecuatoriano de la calidad e impulsar la innovación para mejorar los procesos productivos y hacer una apertura estratégica que consolide mercados para productos industriales. Todo esto está en nuestra política industrial y en una agenda y plan de desarrollo por vocaciones productivas. Nuestra visión es, en el 2025, la producción ecuatoriana se diversifica, se ha diferenciado y se inserta al mundo con manufactura y servicios de mayor valor agregado a través de empresas innovadoras, competitivas, con estándares de calidad mundial y que aprovechan al máximo la plataforma de competitividad sistémica generada. Nuestros pilares son el emprendimiento y la innovación, la calidad, la productividad, la inversión y la diversificación de mercados para impulsar la producción ecuatoriana. Para ello contamos con una serie de incentivos en cada eje y con una estructura con unidades administrativas y entidades adscritas bastante completa. En el MIPRO tenemos una subsecretaría de Agroindustria y Procesamiento Acuícola, una subsecretaría de Industrias Básicas, una subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial, otra del Sistema Nacional de la Calidad, otra de MIPYMES, Artesanías, Economía Popular y Solidaria, que tiene además una división para la mujer empresaria y una coordinación general de servicios para la producción. Como entidades adscritas tenemos al Servicio Ecuatoriano de Normalización, al Servicio de Acreditación Ecuatoriano. ¿Qué tenemos además bajo nuestra responsabilidad? Como Ministerio de Industrias y Productividad tenemos la presidencia del CERCOP, el Servicio de Compras Públicas, que es un gran dinamizador de la economía. Y la compra pública permite que se integren una serie de empresas y oferentes, tanto nacionales y extranjeros. Puedo decirles que en este servicio hemos realizado una reingeniería total para transparentarlo y además para organizarlo, para que las empresas
no se vean excluidas por procesos de compra pública, que ustedes saben muchas veces son muy grandes, pero ¿de qué manera puede una empresa producir si apenas un mes antes le anuncian de un gran contrato para una empresa pública? Ahora nosotros hemos rediseñado, realmente se ha hecho una reingeniería en este corto tiempo, se ha hecho contacto con muchas empresas, proveedores, con las propias empresas públicas, y estamos organizándonos para que al comienzo de cada año haya una feria de compras públicas, donde las empresas nacionales y extranjeras puedan acudir y ver qué exactamente va a adquirir la empresa pública. De esta manera transparentamos, damos el tiempo necesario para que se produzcan, para que se programen las empresas y sobre todo garantizamos una mayor participación, no solo de las grandes empresas, sino también de las medianas y pequeñas, y de la economía popular y solidaria, que es sobre todo la que da servicios a las instituciones públicas. Volviendo al tema de las inversiones que estamos promoviendo como ministerio, tenemos un polo industrial realmente ya con ordenanza municipal, con ordenanza de uso de suelo, donde están los proyectos listos para la atracción al inversionista. El astillero son 220 millones, la planta de aluminio 1.551 millones, la de siderurgia 660 millones, la de pulpa de papel 1.400 millones. Son sitios donde invertir, pero además en nuestra Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales tenemos como objetivos impulsar la política industrial farmacéutica, la política industrial de ensamblaje, los proyectos de eficiencia de recursos y de producción más limpia, una política industrial para el aprovechamiento de residuos, asistir a través de proyectos de cooperación a la reconversión tecnológica para el control y manejo de las sustancias que agotan la capa de ozono, emitir cupos, licencias y registros previos de importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, de equipos que lo contengan. Es decir, intentamos que todo nuestro accionar y como Ministerio de Industrias tenga la característica de sostenible, de respeto al medio ambiente. Por último, tenemos nuestra Subsecretaría de Desarrollo Territorial Industrial, en que tenemos las famosas zonas económicas de desarrollo especial, con mecanismos ágiles para poder aprobarlas, lo cual significa ahorro de tiempo y de dinero. En todo caso, el país está abierto a todo lo que es inversión, estamos abiertos al diálogo, a aceptar qué puede ser mejor para ustedes y para nosotros, con una organización realmente concreta, a través de agendas productivas territoriales, una red en todo el país de centros de desarrollo empresarial que van a dar asistencia y seguimiento a todos los proyectos que se presenten. De esta manera, el ministerio estará en todo el país. No es necesario que se trasladen a Quito o Guayaquil o a Cuenca, no. En todas partes, las provincias de la Amazonía, las provincias del norte, las provincias fronterizas van a tener esta asistencia técnica. Vamos a fomentar las alianzas público-privadas, los contratos de inversión, las zonas económicas de desarrollo, los indicadores de competitividad territorial, los encadenamientos productivos que son muy importantes, las mesas productivas provinciales, y ya por lo corto del tiempo pues no alcanzo a contarles más de aquello que se decidió en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pero tengan ustedes la seguridad de que todo aquello que se ha decidido con los gremios y asociaciones del sector productivo de la mano, estamos seguros de que va a ofrecer mejores condiciones transparentes y seguras y confiables. Luego del anuncio de las medidas económicas de la política económica, el presidente les aseguró a los empresarios que este sería un ambiente estable y que los únicos cambios que se darían sería a la baja de los impuestos.
Señores, este es un poco el panorama y no me queda sino agradecerles nuevamente por estar aquí y decirles que podemos comenzar el diálogo. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, embajador, por la introducción de este acto. Dolores González le pregunta a doña Eva con qué empresas españolas concretamente están hablando ustedes para invertir en Ecuador y en qué sectores. Ha hablado de restaurar la confianza. ¿Qué están haciendo para garantizar la seguridad jurídica? Hay mucho interés en empresas que se han dirigido a algunos ministerios, en telecomunicaciones, en tratamiento de desechos, en el propio astillero. Hay una financiación procedente de España de 220 millones para un grupo ecuatoriano de ex marinos mercantes y gente con experiencia en el campo de astilleros. Sería un poquito largo decirle, yo le puedo enviar la lista al señor embajador, debe tenerla. Interés tenemos mucho, pero también deben considerar ustedes que algunos ministerios reciben las muestras de interés. Lo que es industria, puedo decirles yo, en cuanto a condiciones, pues las condiciones son las que les he hablado del COPSI, del Código Orgánico de Producción e Inversiones, que son sobre todo exenciones del impuesto a la renta por 10 años, renovables por 5 años, si son industrias corrientes, si son industrias básicas, que son grandes inversiones, son por 10 años, siendo renovables hasta 30 años, lo cual es importante. A más de una serie de exenciones, porque si estas industrias se constituyen en algún polo de desarrollo, que bien puede ser una sede, en la sede son sobre todo exenciones a más de impuestos, aranceles y de todo aquello que necesiten internar. Lo importante es que son condiciones estables y que son condiciones que se pueden mejorar. Fernando Herrero dice, el programa Casa para Todos es una buena oportunidad de inversión, pero ¿de qué suelos dispone el Gobierno, por ejemplo, en Quito, para desarrollarlo? Alfredo, de DSH o SH, que no lo leo bien, dice, ¿cómo va a ser el proceso de búsqueda de inversión extranjera para la construcción de viviendas de protección oficial que ha comentado usted en su intervención? El programa de vivienda es un programa muy importante y muy interesante sobre todo. En cuanto a los suelos, los ministerios correspondientes, Obras Públicas, Vivienda, y el propio presidente de la República ha hecho sus contactos y sus acuerdos con los diversos alcaldes del país. Para comenzar, en Guayaquil, el alcalde puso a disposición terrenos con todos los servicios, pero que además ya tienen el propietario. Y esto es muy importante porque la vivienda es una vivienda de interés social que va a resolver una sentida necesidad del país, que tiene sobre todo un déficit cualitativo de vivienda. Lo interesante es que los gobiernos locales han ofrecido la colaboración y les interesa este desarrollo porque eso significa generar no solo actividad económica y producción, sino además empleo. La prioridad del gobierno y de los gobiernos locales es el empleo digno. Y en ese sentido hay la facilitación de los gobiernos locales, de los municipios sobre todo, tanto en Quito como en Guayaquil sobre todo y a nivel de provincias también. Un poco en la infraestructura de servicios en ciertas zonas, si lo vemos también es una oportunidad para invertir, porque no solo será la vivienda, sino también proporcionar los servicios en sitios donde no hay servicios. Hace poco me comentaban, esta semana, que el presidente se ha reunido con un grupo español que le ha llevado un proyecto de desarrollo llamado Almería, que son las viviendas con granjas que van a ser orientadas a la producción y esta producción va a ser adquirida por quienes patrocinan este proyecto. O sea, para hacer hay mucho. No conozco el nombre del grupo, estaba fuera del país, yo vengo de Ginebra y en esos días han tenido las reuniones.
En todo caso, miren ustedes una muestra y por lo pronto de los terrenos, son terrenos muchos municipales, muchos con dueños, porque los municipios también han estado trabajando en esta asignación de terrenos. Y les puedo hablar de un ejemplo que es el municipio de Guayaquil, donde los lotes ya tienen dueños y dueños formales con escritura y todo lo que se requiere para una construcción formal de vivienda. Y hay algunos grupos del sector privado que están concursando para ser quienes construyan las viviendas. Encarnación Robles dice, ha hablado usted del retorno de capitales. ¿Se están preparando para el regreso de los cientos de miles de ecuatorianos que salieron del país huyendo de la pobreza y buscando trabajo, por ejemplo, en España? ¿Qué haría su país sin el ingente ingreso mensual de divisas que aportan los emigrantes ecuatorianos, como bien saben los representantes del Banco Pichincha que participan en este desayuno y que llevan años establecidos en España? Ese es un tema realmente muy delicado, quizás para nosotros fue una pena que la crisis eche a la gente de su tierra. Creo que en todos lados el ecuatoriano sabe trabajar y que aquí también vino a aportar. Siempre agradeceremos la acogida de España a nuestra gente, pero nuestra gente vino a trabajar también en sostener la seguridad social. Yo también vengo de la seguridad social. Y sabemos que quienes trabajan y aportan ayudan a sostener la seguridad social en todos lados. Creo que el beneficio fue mutuo. Nuestra gente salió de una crisis, a nadie le gusta dejar su tierra, y fueron acogidos aquí, pero fueron acogidos porque saben trabajar. Siempre recuerdo en mis épocas de asesora de la Cámara de la Construcción, que lo fui por 30 años, siempre recuerdo que algunos empresarios españoles iban a la Cámara y nos decían, no hay como el albañil ecuatoriano. Creativo, recursivo, sin horario, cumplidor. Sí, nosotros aspiramos a que puedan regresar, por eso queremos un país que crezca y que genere empleo. Esa es nuestra ilusión, que todos puedan regresar. Sin embargo, de lo cual también es un colectivo que se ha asimilado también. Tenemos tantas cosas en común, no en vano es la madre patria. Entonces, algunos quizás no querrán regresar porque aquí ya han hecho su vida y les va muy bien. Aspiramos a que regresen la mayoría. Por eso queremos un país que produzca y de puertas abiertas, tanto para el que quiere regresar como para el que quiere vivir. También tenemos un gran colectivo de personas que han migrado de otros países a Ecuador, y Ecuador es un país muy hospitalario. Tenemos significativos colectivos que van y se establecen en Ecuador porque han encontrado mejores condiciones que en sus propios países. Entonces, en ese sentido es lo que les puedo decir, ¿no? Esperamos generar la producción y el empleo necesario para que nuestros compatriotas puedan regresar. José María San Juan, de Ferroinmobiliaria, le pregunta cuál es el propósito del Gobierno respecto a la ley de plusvalía que ha generado tanto rechazo en la opinión pública ecuatoriana. Mire, ese es un mensaje más que positivo. El presidente de la República desde el comienzo ofreció que esa ley se derogaría, porque esa ley ha hecho mucho mal al sector de la construcción y al sector inmobiliario. Y está en la consulta popular para ser aceptada de la manera más rápida. Quizás yendo a la Asamblea se hubiera demorado un poquito. Ahora con la consulta popular será el pueblo quien decida, y yo creo que hay la conciencia suficiente para saber que es una legislación que tiene que cambiar. Totalmente. Y yo creo que esa es una señal muy poderosa y dada por el propio presidente de la República, no a la ley actual de plusvalía, lo cual significa mayor apertura y mejores condiciones para la construcción y el sector inmobiliario. Alicia Santos Jiménez, de Siemens, dice, ¿cuál es la previsión de desarrollo ferroviario del país? Este tipo de vías de comunicación y de infraestructuras son todavía una asignatura pendiente, pero señores, eso es positivo porque significa que casi todo está por hacer. Y hemos conversado con el ministerio encargado del tema, que es el EMETOP, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y son quienes tomarán una decisión, pero hay propuestas de desarrollar ejes ferroviarios al sur y al norte. El sur quizás es uno de los que mayor tradición tiene porque
desde hace 100 años ha habido proyectos muy ambiciosos para comunicar precisamente lo que es la Amazonía con Puerto Bolívar, que es el puerto de salida de la región sur, el puerto natural. Y además para integrar un poco ese eje del que hemos hablado tantas veces en nuestro país y en el país vecino Perú, en el hermano país de Perú, que es el eje Manta-Manaus y el eje Puerto Bolívar-Manaus, que significa llegar a una zona de la Amazonía y del Brasil donde muchos de nuestros productos son requeridos y que ahora simplemente se hace por otras vías, pero que un ferrocarril realmente dinamizaría y comunicaría de mejor manera a todas estas zonas productivas. También es asignatura pendiente, pero como les decía, es una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad. Todo lo que se puede hacer es una oportunidad, y más con las condiciones de estabilidad y de apoyo y de estímulos que tiene previstos este gobierno. Alicia Minayo le pregunta si podría hablarnos del proceso que se negocia con España para la exención de visados a los ciudadanos ecuatorianos. Realmente que me gustaría poder hablar de ese tema, pero no es mi tema. Quizás el embajador lo pueda aclarar de mejor manera. Sí, yo soy ministra de Industrias, Productividad, y estos temas realmente me enteraré cuando ya se tomen decisiones, embajador, pero en realidad no conozco mucho de eso. ¿Quiere decir algo, don Cristóbal? Sí, efectivamente, el gobierno del Ecuador está firmemente empeñado en que el requisito Schengen sea eliminado para los ciudadanos ecuatorianos de entrar en la Unión. La semana antepasada estuvo una delegación de la Asamblea Nacional y del Grupo Parlamentario Andino en Bruselas, donde se está gestionando la eliminación de la visa Schengen. Realmente debemos agradecer, entre otros temas, al gobierno del Reino Español por ser nuestro intermediario favorable para que este requisito se elimine. Hay una requisición previa que es que se inicie con el pasaporte biométrico, tema que se haya firmemente empeñado la Cancillería ecuatoriana, y aspiramos que en los próximos 90 días este requisito de la Unión Europea se verifique, se clarifique. Si me permite, señora ministra, ante una pregunta que nos habían dicho hace unos momentos, que le habían dicho a la señora ministra, de las compañías que más firmemente se hayan empeñado y ya tienen inversiones en nuestro país, sin duda está Acciona, que lleva adelante el programa, el proyecto emblemático, creería, de nuestro país, que es el Metro de Quito, que de acuerdo a todo lo que tenemos información, cumple récords de cumplimiento de una manera muy favorable, y Acciona estima concluir la construcción del metro antes de los tiempos previstos, lo cual sin duda va a favorecer para que esta empresa continúe en otras áreas de la inversión, que así nos ha manifestado a nosotros. Como ustedes conocen, la empresa Repsol en el campo hidrocarburífero tiene un campo de acción muy importante desde hace muchísimo tiempo. Nos hemos entrevistado hace unas semanas con los más altos funcionarios de Repsol. Definitivamente, a pesar de pueden haber algunos inconvenientes, pero los ven absolutamente superables. En el campo de las telecomunicaciones, Telefónica tiene una amplísima inversión, todo lo que es la comunicación de celulares, que llaman aquí la telefonía móvil, de manera que creo que ellos pueden ser los mejores portavoces del ambiente de paz, de seguridad y de certeza, que es lo que requiere el inversionista para estar en nuestro país. ¿Quiere decirnos algo sobre la ley de tierras rurales, aunque no sea tampoco de su competencia directa? Sí, pero este es uno de los mensajes, pienso yo, más certeros. La ley de tierras rurales, que significa dar otras condiciones adicionales de estabilidad en el agro, en la inversión en el agro y en la agroindustria, fue modificada y ya no hay impuesto a las tierras rurales. Es más, se va a declarar una ley de remisión para que quienes tenían deudas pendientes paguen solo la deuda sin los intereses y la mora acumulada. Esto es un mensaje muy importante, porque uno de los sectores prioritarios de desarrollo es la agroindustria, pero sin un agro eficiente difícilmente va a poder desarrollarse. Como ustedes saben, Ecuador
Es un país con una diversidad de climas y un país con tierras muy fértiles, de las cuales quizás la mitad no están utilizadas, lo cual significa que son oportunidades para producir y producir en gran escala. En Ecuador se da de todo, no tenemos climas extremos, tenemos una producción y tenemos sectores ganadores que queremos potenciar. El otro día conversábamos con un grupo de exportadores y decíamos que hay que pensar también en reconvertir, que ciertos productos de consumo interno generalmente hay sobreproducción y toca exportarlos a los países vecinos, siendo que hay productos ganadores en los que todavía hay por crecer en el mercado, y me refiero a banano, camarón, el famoso cacao, el cacao de aroma más fino del mundo, cacao que sabemos que una pequeña barra se vende en $350 en los mercados más exclusivos. Tenemos el café también en variedades y de calidad superior. O sea, hay para producir mucho en el agro y para industrializar. Sí, y son productos que todo el mundo los necesita porque nadie deja de tomarse un café, nadie deja de comer un chocolate. El camarón ecuatoriano, que vamos a decir el pescado, y en eso tenemos un gran mercado aquí con ustedes. Entonces, estamos apostando a esos sectores ganadores, a la producción y a la industrialización. Esta ley de tierras agrícolas es sin duda un paso más para eliminar un impuesto que era engorroso, que producía poco, pero que ocasionaba una gran molestia. Carlos López Combarros le pregunta, ¿cuál ha sido el legado, en su opinión, que ha dejado el presidente Correa a Ecuador? Creo que todo es positivo. De todo se aprende. Lo importante es mirar hacia adelante y saber que este es un gobierno nuevo, que se mantiene el espíritu de inclusión, de equidad, de prosperidad para todos, que se sembró durante 10 años, ahora nos toca pagar parte de esa inversión, tenemos una deuda que afrontar, pero no podemos desconocer que se dio condiciones muy importantes, que en lo social se dio proyectos y programas brillantes. Hace un momentito decíamos que se hicieron visibles grupos sociales que antes no lo eran, que hay una política de inclusión, que el ser humano es tratado de mejor manera. Y bueno, de todo se aprende. Ahora tenemos otro estilo, abierto al diálogo, a la participación. Sin duda que el señor presidente es quien toma las decisiones, pero es importante que todos puedan aportar con su opinión y que todos puedan colaborar. Creo que hay una diferencia, pero son 10 años que dejaron cosas que se pueden aprovechar y sobre todo condiciones habilitantes en lo que es infraestructura y la parte técnica. Ahora solo queda aprovechar y mejorarlos. Amado Lorenzo dice, ¿cómo afecta a la economía de Ecuador la crisis venezolana, la crisis política de Brasil y los acuerdos de paz en Colombia? No hay temas que son realmente, hay temas que son como muy políticos. Yo prefiero centrarme en lo que es producción, industria y competitividad, que es de lo que vine a hablarles y ofrecerles. Por supuesto que nos afectan muchas condiciones de países hermanos y es lamentable que se produzcan ciertos sucesos, pero les puedo decir que estamos muy contentos y muy felices con el proceso de Colombia, que es importante para nosotros porque tenemos una frontera y tenemos también un grupo, un colectivo muy fuerte que hemos acogido, que han venido a trabajar a Ecuador. Ecuador es un país que abre las puertas a todos aquellos latinoamericanos y gente de cualquier parte del mundo que quiera ir a nuestro país. Tenemos un gran colectivo de compañeros venezolanos, colombianos, que están trabajando. Qué bueno haberlos podido acoger, qué bueno que se firme un proceso de paz, qué bueno que haya paz, es lo que le podemos decir. Esperamos integrarlos a la producción y esperamos que nuestras relaciones con los países continúen viento en popa, porque bueno, también hay que tener algo de solidaridad. Hay países que pasan condiciones difíciles, estamos para acoger a quienes quieran recurrir a nosotros. Bernardo Cremades dice, el presidente Moreno ha anunciado la vuelta al CIADI del Banco Mundial
y renegociación de tratados de protección de inversiones denunciados por el presidente Correa. ¿Cómo se está cumpliendo este programa? Este es un tema que lo tenemos muy claro como asignatura pendiente y puedo decirles que también a nivel de la Asamblea Nacional hay una comisión que está trabajando en el tema. Esperamos darle una solución pronta. José Antonio Guerra, gerente de Hispasat, le pregunta si hay algún programa de financiación o ayudas para el acceso a Internet en las zonas más desfavorecidas. Sí, hay un Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que está empeñado a que la conectividad llegue hasta el último sitio del país. Como les decía, tenemos un porcentaje bastante alto para América Latina. Yo vengo de unas discusiones acerca de la integración a las cadenas globales de producción y veíamos que Ecuador está en el estrato medio alto de conectividad con un 54-56%. Esto es interesante y también debo decirles que el Ministerio tiene un programa muy ambicioso que son los infocentros para llegar a todas partes del país. Y los infocentros, por supuesto, se desarrollarán en buena parte con inversión privada, porque el sector público no puede cubrir, dada la situación fiscal y lo que tenemos que atender de compromisos adquiridos por anteriores gobiernos. Entonces, aquí viene también un espacio para las alianzas público-privadas para dar este servicio. Enrique Jiménez dice, el presidente plantea un ambicioso programa económico, pero genera la duda de si cuenta con el suficiente apoyo parlamentario para desarrollarlo, por la división interna en su propio partido. Le pide un comentario sobre el particular. ¿Qué les puedo decir? De las noticias, que creo que conozco lo mismo que ustedes, pero las últimas noticias son que hay cambios en el Parlamento y que aumenta la cantidad de asambleístas que están a favor del gobierno. Es más, leía ayer que, si no me equivoco, 40 asambleístas más han expresado su respaldo al señor presidente de la República. Y esto es importante. Es importante porque el país necesita que haya unión y que haya objetivos comunes, una visión compartida de lo que queremos. Y en ese sentido, el que los asambleístas en esta magnitud hayan decidido respaldar públicamente al presidente es muy importante. Yo creo que incluso de otras bancadas que no son precisamente de Alianza País, va a haber respaldo a muchos proyectos que significan crecimiento y generación de empleo. Personalmente, y como ministra me ha tocado hacer acercamientos por algunas leyes que estamos presentando a la Asamblea y hay la total predisposición para apoyar. Yo creo que ese mensaje de apertura, de diálogo del presidente, de invitar hasta la oposición a conversar, de invitar a los que fueron anteriores candidatos a conversar, a opinar, dice mucho y hace que se dé esta, hasta cierto punto, apertura de quienes, siendo del partido, simplemente son, me parece que son ramas de un mismo partido en los que se podría decir que con el presidente Lenín Moreno se inaugura un nuevo estilo, una apertura, un diálogo. Y es interesante que vayan, de la propia Asamblea, vayan expresando ese apoyo. No quisiera entrar más en tema político, pero yo sí veo con mucho optimismo lo que puede pasar con la Asamblea y los votos que se puede tener ahí para apoyo de muchas leyes que el presidente va a proponer. Domingo Gutiérrez dice, Ecuador, junto con otros países, no reconoce la República de Cataluña y ha rechazado formalmente la declaración unilateral de independencia. Pero su compañero, el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, ha apelado al diálogo como fórmula para resolver el conflicto. ¿Cree usted de verdad que cabe el diálogo con quienes han creado una brecha tan profunda y han delinquido poniéndose por montera la legalidad? ¿No cree que esa equidistancia de Ecuador y el no tomar partido y la falta de un apoyo más claro con el gobierno español
no se corresponden con el apoyo que su país ha recibido durante años del Estado español y con la acogida que cientos de miles de ecuatorianos han disfrutado y disfrutan. A juicio del que firma la pregunta, Domingo Gutiérrez, ustedes no están a la altura de las manifestaciones de apoyo indubitado a nuestro Gobierno y a España, como las de los presidentes de Argentina y de Colombia. El tema es un poco delicado para opinar como ministra de Industrias. Solo puedo decirles que nosotros reconocemos una España, personalmente, lamento este momento difícil que están pasando, porque personalmente, para mí España es una sola. No creo que venga al caso, con todo respeto, el decir que se ha acogido a compatriotas que vienen a trabajar. Realmente no sabría darle una opinión ni un apoyo, porque en realidad no me corresponde. Sí le pediría al señor embajador si quiere pronunciarse al respecto, porque me parece un tema muy delicado para tratarlo como ministra de Industrias. Queridos y queridas españolas, yo creo que el pronunciamiento del Gobierno de la República del Ecuador del día viernes ha sido claro y enfático, un respeto absoluto a la política interna, pero en el llamamiento al diálogo ha dicho enfáticamente que debe ser dentro del marco del derecho y de la Constitución española. Les debo decir que yo soy embajador de la República del Ecuador ante el Gobierno del Reino de España. Creo que de esta manera todos ustedes estarán satisfechos con la pregunta. Señora ministra, ¿quiere añadir algo más sobre los asuntos de su ministerio? Bueno, decirles que Ecuador tiene las puertas abiertas a la inversión. Ofrecemos condiciones estables, ofrecemos incentivos para la inversión, la seguridad de que somos un país que quiere crecer, que tiene que crecer, donde quien ejerce la presidencia de la República ha sido bastante claro. Ofrecemos estabilidad, ofrecemos confianza. Ecuador es un país donde se puede producir y donde se puede ganar. Ponerles el ministerio a su disposición, ustedes pueden tener una línea directa. Lamentablemente, pues tenía una presentación con algunas cifras muy importantes. Debo comentarles que tenemos en proyectos de inversión aprobados en los últimos 4 años como 7.000 millones, que hay en cartera para ser decidido por el Consejo Sectorial de la Producción que presidimos como Ministerio de Industrias. Tenemos 700 millones en proyectos por aprobar, que tenemos obras de infraestructura, que tenemos alianzas público-privadas que los esperan, una administración de servicios que puede ser muy productiva y que simplemente somos un país de puertas abiertas para la inversión y los ayudamos, los ayudamos a los empresarios, les damos el apoyo que necesitan y sobre todo los invitamos a que con confianza vayan a Ecuador a producir. Eso, muchas gracias. En nombre de Abertis, que hace posible este Foro España Internacional, don Alejandro Coldefors, director de Relaciones Institucionales de la compañía, va a despedir el acto. Muchas gracias, ministra, embajadores, autoridades. Es para mí un placer despedir este acto en representación de Abertis Infraestructuras, esta conferencia organizada por el Foro España Internacional, en el que hemos tenido la oportunidad de escuchar a la ministra de Industrias y Productividad de la República de Ecuador, señora Eva García Fabre, y en el que, si tuviera que destacar o resumir esta conferencia en una sola palabra, sería la de entusiasmo, el entusiasmo que ha demostrado la ministra en la misión que tiene encomendada desde hace tan solo 5 meses y también el entusiasmo con la que ha mostrado pues, toda la visión que tiene el Gobierno de su país. Creo que ha sido una excelente conferencia en la que hemos podido comprobar el compromiso de la ministra con su país y con sus conciudadanos, con el objetivo último de avanzar en el desarrollo económico y social, como debe ser,
Y no me queda ninguna duda, tras escuchar a la ministra, de que los lazos de amistad entre España y Ecuador y entre las empresas de ambos países tienen un excelente futuro. Así que, sin nada más que añadir, agradecer una vez más a la ministra por su valiosa participación y desearles a todos ustedes un feliz día.